Mucho gusto en saludarlo, esto es Desde el Congreso y nunca está mejor aplicada la palabra para definir el nombre de este programa, Desde el Congreso, y estamos aquí en uno de los vestíbulos, en el vestíbulo principal de la Cámara de Diputados, y este sonido ambiente que usted llega a percibir se debe a que es un día normal de trabajo en la Cámara, y por eso les agradezco doblemente a nuestros invitados que nos acompañen, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que ha ocupado pues todos los titulares y muchísimos espacios en los medios en días anteriores, y que tiene que ver con un órgano aparentemente autónomo, pero descentralizado, pero un poco desconcentrado, pero que forma parte, pero que no forma de la Procuraduría General de la República, que es la Fiscalía Especializada en los Delitos Electorales. Y esa FEPADE, que a lo largo de su existencia pues ha formado este trípode de control electoral que tiene para la organización al Instituto antes federal y ahora nacional electoral, y por la otra parte pues al tribunal que alguna vez también tenía otro nombre, que era el TRIFE, y que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, un entramado burocrático que no ha dado los resultados que muchos previeron tendrían todas estas instituciones para garantizar el absoluto respeto al voto y el arranque de todo el proceso democrático de este sistema mexicano de democracia representativa, en el cual dicen que, de acuerdo con las encuestas, ya la mayoría de los mexicanos siente desilusión o de plano ya no cree en él. Y entonces, para ver qué va a pasar con esta fiscalía, cuyo fiscal fue destituido y por propia voluntad admitió su destitución después de decir que no la admitía, bueno, ¿qué va a pasar con esta fiscalía? Y bueno, ya de pasadita, ¿qué va a pasar con la otra, con la grande y con la hijita de la grande, que es la Fiscalía Anticorrupción? Porque tenemos muchas fiscalías, pocos fiscales, muchas instituciones y poco funcionamiento institucional. Yo ya no digo nada, nada más presento a la diputada Araceli Damián, que es del partido de Morena, al señor diputado Emilio Salazar, que siempre nos enriquece este programa con su participación, y obviamente a Jorge Triana, que es del partido Acción Nacional. El diputado Salazar pertenece al Partido Verde. No vayan a pensar que me lo brinco por alguna razón, porque luego creen que uno hace las cosas porque, ay, ya viste que no dijo. No. Con sospechosismo. Una mínima omisión. Entonces, ¿qué va a pasar con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? Les pregunto a ustedes y quisiera comenzar con su punto de vista, diputada Araceli. Bueno, mira, lo que ocurrió muestra precisamente esta necesidad del gobierno federal de controlar las investigaciones que están en contra de personajes tan importantes como el mismo presidente a través del caso Odebrecht. No es que hayamos tenido un excelente fiscal, en contra de los delitos electorales, pero sí fue un fiscal que investigó algunos casos emblemáticos y que de hecho pues algunos tienen que ver con el partido de mi compañero Emilio. Está ahí lo de Arturo Escobar, por ejemplo, de las tarjetas plateadas, la investigación que se hizo en Chiapas con los consejeros electorales que manipularon el voto en el extranjero, en fin. Pero, digamos, también fue un fiscal que se hizo de la vista gorda con casos escandalosos también como la elección en el Estado de México. Era un personaje que tampoco lo podemos defender así a capa y espada, pero sí era de los que más trabajaba e iba a investigar asuntos graves. Aquí la cuestión es que
en medio de un escándalo en donde es internacional, se ha metido a la cárcel a presidentes, a figuras muy importantes. Aquí el único que se ha destituido por el caso Odebrecht es al que lo investigaba. Muy bien. Diputado, hay una deducción acerca de lo que Santiago Nieto hizo. Al parecer, él estropea una investigación al hablar de los detalles de la investigación y al manifestarse públicamente como presionado por alguien a quien él investiga. Y entonces, al único que favorece, porque le entrega elementos para quejarse de fallas en su debido proceso y atropello de su presunción de inocencia, es al que él está investigando. ¿Por qué habrá hecho eso? Yo lo que tendría que decir, primero que creo en los fiscales autónomos independientes. Sería muy difícil para mí hacer un juicio y especular sobre si lo era o no lo era, o si la destitución lo es o no lo es. Eso tiene elementos muy concretos. En el caso de Chiapas, determinó una investigación, llegó a una conclusión, realizó las acciones y se respetaron. De la misma manera, respeto la destitución toda vez que comete una infidencia y con eso falla el debido proceso y le da todos los elementos a quien está acusando para que pueda ser exonerado. Es parte de su responsabilidad como fiscal, es tener absoluta discreción sobre los temas que maneja, confidencialidad de los mismos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, es una pregunta que habría que hacerla a él, porque yo he notado una actuación a todos lados. Primero dice lo que no quiere decir, luego pone una grabación que puede estar fácilmente editada o no, de nuevo sería especular, o incompleta. Luego recurre al Senado para estar y manifestarse en contra de su destitución y luego la retira. Creo que quien tiene que responder las preguntas en todo caso sería el propio fiscal. Yo creo en los fiscales que son elegidos por el Senado por la mayoría y que deben ser autónomos, independientes y sobre todo tener un criterio amplio y propio que les permita hacer su trabajo de la mejor manera. Diputado Triana. Bueno, a ver, aquí hay que ser muy claros. ¿Cuál es la razón por la que fue removido Santiago Nieto? Hay un principio que es el principio de secrecía procesal en una averiguación previa, en una carpeta de investigación, en una indagatoria. Les voy a poner un ejemplo muy claro de esta situación. Por ahí del año 2004-2005 tuvimos un caso similar. Aquí en la Cámara de Diputados vino una solicitud de juicio político en contra del procurador Bernardo Batis del gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque dio una rueda de prensa y otorgó elementos que eran parte de la confidencialidad de la averiguación previa en contra del secretario de Finanzas que lo habían encontrado apostando en Las Vegas, una situación similar. No pasó nada, pero pongo este ejemplo por lo siguiente. Generalmente cuando se rompe la secrecía es a favor o con cargo al propio gobierno, ¿no? Ese es el caso más sonado, pero es a favor del gobierno. Aquí fue en contra del gobierno. Es decir, el propio gobierno está acusando a su funcionario, el Estado mexicano está acusando a su funcionario de violar este principio de secrecía de una averiguación previa, de una indagatoria, y eso lo hace muy grave si vemos el fondo del asunto, el entorno del asunto. Sí, evidentemente... ¿Y eso favorece al inculpado? Bueno, al final del día terminó favoreciéndolo, por eso la pregunta que usted hacía en un principio. A ver, yo nada más pongo aquí sobre la mesa, ¿de verdad esta información que abrió violentó el debido proceso? ¿De verdad manipuló una indagatoria, un proceso? ¿De verdad entregó información confidencial? Desde mi punto de vista no fue así. Desde mi punto de vista se defendió o acusó presiones de otra persona. Es decir, el problema aquí realmente no es el fiscal especializado en delitos electorales. El problema es lo que estaba investigando. El problema es lo que se dijo, porque se juntaron tres situaciones. La primera fue la renuncia de el señor Cervantes, ¿no?, a la Procuraduría, a la Fiscalía. La segunda fue la remoción de Santiago Nieto. Y la tercera es que se supo que en estos casos de corrupción, de Odebrecht, se
se dijo por parte de la empresa brasileña que hubo reuniones incluso con el presidente de la República y con su equipo y que hubo un presunto desvío de recursos para su campaña. Entonces, es una carambola de tres bandas. Este es el tema que debería estarse debatiendo en este momento y no si salió o no un fiscal. Entonces, yo espero que en este momento haya altura de miras de los senadores, que de verdad se construya una fiscalía independiente, porque estamos en puerta de una elección presidencial y no queremos ver estas situaciones, ¿no? Y que el Senado de la República, pues ahora que va a designar al sucesor del señor Nieto, al nuevo fiscal, pues lo único que tendrá que designar a ese fiscal, porque al fiscal general de la República ya quedaron todos que hasta después de las elecciones federales. Ya fue pues, una especie de acuerdo, lo promovió originalmente el señor Andrés López Obrador, lo secundó el señor Peña, ya todo el mundo está de acuerdo que el fiscal general y el fiscal anticorrupción hasta después de las elecciones. Entonces ya solo queda por nombrar a uno, que es el fiscal de los delitos electorales. Y hace un par de días, hace unos cuantos días, se emitió una convocatoria y vamos a ver cómo se da esto y si va a aparecer, y eso les quiero preguntar para el siguiente bloque, este sistema de selección por cuotas, que ahí es en donde lo autónomo y lo independiente, pues se parece a los que andan juntando firmas, ¿no? Pero ahorita vamos a regresar en este segundo bloque desde el Congreso con el tema de la Fiscalía de la FEPADE, y ya del señor Nieto ya ni vamos a hablar, ya hablamos. Nada más ya se fue, ya que, y aunque estemos cerca del Día de Muertos, pues políticamente el señor está muerto. Se fue y se quiso ir. Así que regresamos ahorita. La juventud ya despertó. Soñamos. Pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. El derecho a sonreír es para todos. Necesitamos ser escuchados. La patria también somos nosotros. Luchamos por la felicidad. Nada vale más que la libertad. Hacen falta Más voces, las nuestras. Descubrimos Soluciones. Primer Parlamento Mexicano de la Juventud, diciembre 2017. Conoce más en parlamentojuvenil.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Bueno, regreso con usted y ya sabe el tema en el que estamos metidos, es un tema agudo, es un tema difícil y es algo que no va a pasar aquí en la Cámara de Diputados, va a pasar en la Cámara de Senadores porque el Senado es quien tiene la facultad constitucional, de acuerdo con el artículo 102, para designar al fiscal de los delitos electorales. Usted quería comenzar. Sí, mira, yo creo que es muy cierto lo que señalas en el sentido de que no se han logrado los mecanismos de selección, tanto de fiscales como también, por ejemplo, de selección autónoma totalmente, a través de las cuotas. Lo que nos acaba de suceder en la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, de Vigilancia de la Auditoría, junto con la de Transparencia, para nombrar a quienes van a ser los encargados del control interno de los diferentes órganos. Sucedió que fue por un sistema en el que, en lugar de que únicamente pasaran los que tenían la mayor aprobación por el mayor número de partidos políticos, se buscó el mecanismo en donde con que un partido político pasa a la lista de los que son los finalistas y ya de ahí viene entonces el manejo político. La otra es que al no llegar a consensos, pues entonces logras que haya la posibilidad de que queden fuera de la posibilidad de ocupar esos cargos personas que en verdad son absolutamente independientes. Entonces, no hemos logrado en México, tenemos una historia larguísima de crear instituciones autónomas y no hay. El IFE, ahora INE, no tiene absolutamente autonomía, ninguna. El tribunal lo que acaba de hacer con los gastos de campaña y aprobar una elección
terrible, bajar. Se refiere usted a lo de Coahuila. Así es, lo de Coahuila, que bajó los gastos de campaña que incurrió el que ahora ya es el gobernador electo. El propio INE hizo un trabajo fuera de serie y viene el tribunal y lo echa para atrás. Ahora, Entonces, yo le comentaba a ustedes y al público al principio que todo el sistema electoral tiene 3 patas, ¿no? Entonces, una pata es el instituto que organiza, vigila, tiene una comisión de vigilancia de todo lo que se está haciendo, sanciona, pero sanciona en lo administrativo, ¿no? Y bueno, y pone las casillas y capacita a los funcionarios y tal y cual. El otro es el tribunal, pero el tribunal tampoco es autónomo, es un tribunal dependiente. Y la fiscalía, que tampoco es independiente porque el procurador puede cesar por las buenas o por las malas, pero puede cesar al fiscal. O sea, entonces, ¿cómo no lo puede poner, pero sí lo puede quitar? Ahí está el primer contrasentido, creo yo. Y después, ¿cómo pedirle al Senado una neutralidad de la que carece? Porque la gente que está en el Senado llegó ahí por los partidos políticos, no por los ciudadanos. Los senadores no es por ahí. Entonces, queremos tener senadores neutros, con pensamientos neutros, que no tengan preferencias políticas, que no tengan filias, que no tengan fobias. Pues tendremos que buscarlos en el cielo, porque aquí no hay. ¿O cómo le hacemos? A ver, ustedes que, yo no sé, pero ustedes viven de esto, pues, de la política. Yo nomás los veo, pero... Yo me voy a atrever yo coincido con la diputada Araceli. Debieran ser gentes que cumplan un perfil y absolutamente independientes. Estoy de acuerdo. Ni su partido ni mi partido tenemos mayoría para determinar a ningún miembro de un órgano interno de control o a un fiscal. Somos minorías. Sin embargo... ¿Tú votas con el PRI? No siempre. Y en ese tema en particular del que señalaba, nosotros no estuvimos de acuerdo, igual que ustedes no. Sin embargo, también tengo que coincidir con don Rafael. Venimos representando a partidos y a plataformas y en eso, cuando no se logran consensos, se buscan mayorías. También es un mecanismo natural que ha pasado con todos los partidos y en las elecciones de todos. De nuevo, pasamos de lo que sería lo ideal, que sería el puro perfil y la absoluta independencia, al mundo real, donde hay una serie de debates, de acuerdos políticos y de mayorías que votan por lo que en ese momento es lo más conveniente y que se apegue más a ese perfil. Y seguramente el diputado Triana, que forma parte de un partido que tiene una gran representación tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, estará de acuerdo en que mucho de esto se ocurre. Sí, bueno, a ver, aquí hay que acotar algo que sí me parece relevante que dejemos claro. Sí, efectivamente han fracasado estos modelos de obsequiar autonomía a las instituciones, porque pasan por esta suerte de cuotaje de los órganos, y todos hemos ido... De repartición de cuotas. Así es, sin duda, y esto por supuesto que afecta el funcionamiento, sobre todo cuando se trata de órganos impartidores, administradores de justicia, y en materia electoral, bueno, se termina politizando el asunto y cargando. Esto es una realidad y no podemos dejar de verla. Yo quiero poner un punto importante. Aprobamos un sistema nacional anticorrupción. Claro. Se supone que uno de los objetivos era terminar con esta suerte de cuotas en la Cámara. Aquí en la Cámara de Diputados vamos a elegir o estamos eligiendo titulares de órganos internos de control. Así ¿no? es. Que pasan por aquí. Y estos fiscales que tenemos pendientes de nombramiento en el Senado de la República, pues también pasan por una propuesta del presidente de la República en algunos casos. Entonces, los candados están puestos. Yo veo una resistencia tal vez natural, tal vez no, ustedes me lo van a decir, del sistema a que aplique este sistema nacional anticorrupción, ¿no? Porque tenemos acéfala la Fiscalía Anticorrupción, tenemos acéfala la Fiscalía General de la República, tan acéfala que ni existe, Además, no se acéfala, la Fiscalía de Delitos Electorales y los magistrados de estas salas anticorrupción. Eso quiere decir que ya le dimos dientes a nuestro sistema nacional anticorrupción, que es un sistema potente, de hecho, se quedó corto desde mi punto de vista, pero potente para poderlo aplicar, pero hay una resistencia
pues a que no venga esta autonomía plena, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso. Yo no veo que sea un problema de reglas, Rafael, sino de aplicación de las reglas ya existentes. Y ese es un tema que pasa ya por voluntad política y además estamos en el peor de los momentos para llevarlo a cabo, porque claramente hay una contaminación preelectoral en la toma de decisiones. Claro. Entonces, bueno, hay que decirlo, hay una resistencia natural que hay que destrabar. Ahora, una pregunta. Yo vengo escuchando de la construcción de un sistema nacional anticorrupción desde hace por lo menos 3 años. ¿Por qué lo que se quiso hacer no se hizo de inmediato? Creo que alguien me dijo, es que se atravesaban las elecciones intermedias y se contaminaba el proceso. Se dejó que pasaran las elecciones y se permitió que el tiempo corriera hasta que llegaron las elecciones siguientes, porque este es un país que tiene muchas fiestas. Hay muchos días, el día de esto, el día de la mujer, el día del niño, el día del cáncer de mama, el día del autismo, el día de la elección. Y la elección de esto, y la elección del otro. Nos la pasamos entre fiestas y elecciones. Bueno, entonces ahora ya se volvió a contaminar. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que, de hecho, ese funcionamiento en donde hay el día de esto, el día del otro, lo hacen intencionalmente. O sea, aquí, por ejemplo, nos las pasamos legislando el día de la muela izquierda y luego de la muela. Exactamente. Entonces, cuando deberíamos de hacer un trabajo mucho más profundo. Pero yo, creo que hay una falta de legitimidad del gobierno constituido y que eso no permite tampoco destrabar la posibilidad de nombrar a quienes van a hacerse cargo de esos órganos autónomos. Cualquier cosa que haga ahorita el gobierno federal no tiene legitimidad. Ahorita el mecanismo mediante el cual se van a elegir a estos procuradores tiene que intervenir el gobierno, tiene que intervenir ahorita cómo está la Cámara. Y hay una falta de legitimidad. La sociedad civil está harta y nos lo reclama día a día, porque somos incapaces de verdaderamente establecer mecanismos anticorrupción y de prevención del delito. Y finalmente estamos, por ejemplo, sin resolver, y yo insisto, en este momento, lo que sucedió en el 2012 con lo de Odebrecht. Y queremos, entonces sí, en ese ambiente, poner a un fiscal anticorrupción cuando no hay las condiciones, porque lo que el gobierno va a tratar de hacer es poner a alguien afín que proteja el caso Odebrecht. O sea que, según lo que usted me dice, el gobierno no quiere un fiscal carnal, quiere un fiscal sexenal. Y ya, bueno, en vez de carnal, sexenal para ¿no? Pero los fiscales los elegirá en todo caso la Cámara de Senadores. Pues sí. Donde están representadas todas las fuerzas políticas y no el gobierno. No, pero digamos, aquí la cuestión es que la configuración de la Cámara de Senadores está absolutamente doblegada. Pero fueron elegidos por el voto de la gente, tampoco llegaron ahí Bueno, y la compra también, y una serie de compra de votos, y Odebrecht estuvo ahí, dio dinero a la campaña de 2012. Yo no descalifico ni siquiera a los elegidos por tómbola, que en una tómbola vienen a casa plurinominales. Es diferente al comprado a través de dinero que viene de empresas constructoras y que luego les dio el gobierno. Yo les quiero pedir que yo fui a mi elección y la gané limpiamente. Y regresemos después de que va a venir el comentario de Miguel Reyes Razo y ya regresamos a la segunda mitad de esta emisión. Ahorita volvemos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Solía afirmarse que la salud es simple, lisa y llanamente la ausencia de la enfermedad.
Tal concepto privó durante mucho tiempo en todo el medio médico, en todo el medio encargado de prepararse para curar, para sanar, para crear condiciones de salud. Y conforme la medicina evolucionó y se fueron encontrando nuevos fármacos, nuevos descubrimientos, dotaron al ejercicio de la medicina de instrumentos, de herramientas cada vez más refinadas, quizá más complejas con toda seguridad, para buscar esa ausencia de enfermedad, es decir, conseguir la salud. Tener la salud es la gran, y hacerla comunitaria, y darla a una gran colectividad y cada vez a mayor número de seres humanos, es la gran misión de un médico. Se entiende, más allá del juramento hipocrático, más allá de su compromiso de conservar la salud y de llevarla más adelante de la mera salud física y abarcar la salud mental y luego la ambiental y así sucesivamente. Hay infinidad, hay ahora medicina deportiva, hay ahora una serie de aplicaciones y una serie de ramas de la medicina que buscan perfeccionar ese estado de salud, eso es el bienestar. De suerte que estos médicos que se formaron con unos tomos gigantescos, que aprendían de memoria el famoso Quirós, la anatomía y patología y la anatomía y fisiología de Quirós, no sé por qué los médicos de hace muchos años bautizaban aquel texto como el del burro Quirós, a su autor le decían el burro Quirós. Pero tenían que aprendérselo, lo que es una aponeurosis, lo que es el lado anteroposterior, etcétera, una terminología, y todo con una minuciosidad de conocer cada músculo, el número de los huesos, las articulaciones, los nervios, los tejidos, los conjuntivos, las musculaturas, los grandes tejidos blandos, en fin. Todo esto hacía que velaran y se desvelaran y siempre se acuñó un término, se queman las pestañas para aprender tantísimas cosas, absorber, hacer suyos esos conocimientos. Hoy a prueba, están muy a prueba en virtud de los recientes terremotos. Ahí han ido con el juramento hipocrático por delante, con su saber, con su maletín, todavía creo, y su estetoscopio, creo que no pueden dejar de usar un estetoscopio y un termómetro, un baumanómetro para tomarle la presión arterial al paciente. En fin, han ido en grandes brigadas. Por ello, este país se ha ido sanando. México ha ido avanzando en la gran vacunación, ha ido avanzando para proteger en casos de polio, ya que no tenemos poliomielitis, esa que dejó lisiados. Ahora dicen, decíamos inválidos, ahora les tienen otro nombre de minusválidos, etcétera. Pues personas que lamentablemente sufrieron una cojera o una hemiplegia por una poliomielitis que los redujo. Ya no hay poliomielitis, ya no hay viruela, no hay tifus, etc. Reviven, renacen, se fortifican los virus o las bacterias o los microbios. Y hay, por ejemplo, paludismo no se ha erradicado, no obstante los esfuerzos del doctor Luis Salinas López, Galo Soberón, médicos que en la tradición mexicana dejan una gran huella para sanar a la población. Lástima que se hayan encarecido tanto las consultas de los médicos, eso obra un poco en contra de la salud de los mexicanos, de la población en general, que no puede pagar los onerosos, los elevados honorarios que suelen cobrar ya los hospitales de lujo, de superlujo. Pero ahí está también la gran medicina. Para los trabajadores del gobierno, pues nada menos que el ISSSTE. ¡Qué bien trabaja el ISSSTE! Y el Instituto Mexicano de Seguro Social, vaya a ver la fachada que tienen en Reforma, cómo recomienda, súbele al agua y bájale al refresco. Mídete, muévete, haz ejercicio. Ahí en la mera, Miquel Arriola pone un gran letrero frente a la fachada ahí, y José Reyes Báez en el Seguro Social, en el ISSSTE. Bueno, están trabajando los médicos allí, en esas instituciones, a todo vapor. Quieren que este país sea sano. Contribuya también usted con la salud, comiendo bien, no coma a media calle, no coma fritangas, evite las grasas, los aceites cada vez más vueltos a freír y a refreír, y entonces hacen un daño atroz. No beba refrescos gaseosos, y menos los de cola. Esos son todavía más dañinos. Ruy Pérez Tamayo dice, le quitaron azúcar, pero le pusieron fructuosa, que es todavía peor, mucho peor. Y Ruy Pérez Tamayo, del Colegio Nacional, como el doctor Guillermo Soberón, son grandes médicos que trabajan siempre, como Miguel Cruz López, para combatir la obesidad.
Miguel Cruz López, un médico de Nochistlán, Oaxaca, que procura que los niños no coman dulces en exceso, ni que esa comida chatarra. Niños de 11 años que tienen diabetes tipo 2, hipertensos y obesos y cardiópatas. Imagínense ustedes la niñez que tenemos. Entonces, cuide la salud. Está su médico. Quiera mucho a su médico. Hace muchos años hubo en la EW, en la XEW, un programa que se llamaba Gracias, doctor. Y es lo que termina uno diciendo cuando sale ya sano y otra vez recuperado y sonriente. Muchas gracias, doctor. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos con usted. Muchas gracias a don Miguel Reyes Razo por su participación en este programa. Se lo agradecemos cada vez que lo hace y como lo hace siempre, siempre se lo agradecemos. Estábamos analizando este difícil sistema en el que la propia conformación de los órganos colegiados, como son la Cámara de Diputados y el Senado, hacen absolutamente difícil la objetividad para la designación de quienes deben tener la autonomía y la imparcialidad como característica de libertad en el ejercicio de trabajos de fiscalía, de vigilancia. ¿Y cómo salir de este enredo? Bueno, pues hay muchas instituciones, pero las fórmulas de trabajo al parecer son muy difíciles. ¿Cómo le van a hacer para estas fiscalías, las que vienen y la que está urgida de tener una cabeza? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Me gusta iniciar la diputada? Diputada, adelante. Bueno, mira, yo creo que es muy importante el perfil de las personas, porque finalmente va a haber un momento en el que tenemos que cuidar esas trayectorias que no hayan estado en partidos políticos o que sean cercanos a los partidos políticos. Es muy difícil finalmente, pero sí es fundamental que se trate de hacer de la manera menos cercana a los partidos políticos, que es algo que no se respeta normalmente. Se terminan colando gente que tiene historias de respaldos de partidos políticos. La otra es que sean personas que verdaderamente tengan ya una carrera profesional, que hayan mostrado autonomía. A veces ponen a personas que, pues, no sé, algunos consejeros, sí, exactamente, que están buscando una carrera política más que ya tener una carrera consolidada, independiente. Y la otra cuestión es la cosa de los consensos, o que al menos tengan la aprobación de todos los partidos políticos, no un mayoriteo, porque finalmente si reproducimos el mayoriteo en la selección de estos personajes, pues siempre van a quedar los amigos de mis dos compañeros. Mientras que la gente que es absolutamente independiente no va a llegar, porque no les conviene. Entonces yo lo que digo es que esté palomeado por todos, que lleguemos a consensos, no a mayorías. Yo no lo politizaría porque, si bien es cierto que aquí uno u otro puede tener grupos grandes sumados, en los congresos locales también hay congresos donde tiene mayoría uno u otro partido y hacen lo mismo. Es decir, esto va más allá de partidos políticos y más allá de pongamos los ejemplos. Yo pudiera poner muchos ejemplos. No, pongamos ejemplo aquí en la Cámara, aquí en el Senado, pongámoslo. Eso debiéramos hacer. Sin embargo, buscar unanimidades sería prácticamente imposible. Sí creo, como cree la diputada y como estoy seguro que cree también el diputado Triana, que debemos buscar los mejores perfiles. Gente que en su trabajo hubiera mostrado autonomía, responsabilidad, independencia. Sería lo ideal. Más allá de que hubiesen participado o no en política, por eso tampoco puede descalificar a nadie, ¿no? Ni quitar el derecho a no ser una gente íntegra, honesta, autónoma y sin desviaciones más que las que marca la línea que marca la ley. Tendríamos todos los partidos, todos, que hacer el compromiso de buscar a alguien así. Pero va para todos, porque también hay que ser autocríticos, como decías hace rato, Jorge, porque todos andamos buscando también un poquito para cada lado. Claro. En eso hay que hacer una reflexión y una autocrítica personal y tratar de sumarnos todos. No creo que pueda ser unánime, pero sí creo que puede haber grandes mayorías. Claro. No, yo creo que el problema es cuando vienen los avasallamientos, que eso ya rompe con cualquier regla democrática.
¿no? Yo tengo mayoría, entonces pongo la totalidad de un consejo, la totalidad de un tribunal. Y ciertamente no es un tema de mayorías en este momento, ni es un tema tampoco de partidos políticos. Yo tuve la oportunidad de ser diputado local en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno, y el avasallamiento de la mayoría que él controlaba para los nombramientos era brutal. Era brutal, como nosotros ¿no? vivimos era, aquí brutal. en México con estoy el PAN, poniendo un ejemplo, la presidencia del PAN con Calderón. Entonces, yo creo, no, estoy hablando de avasallamientos parlamentarios. Estoy hablando de avasallamientos. Exacto, cuando puede avasallar. Entonces, aquí es un tema estructural, no es un tema de partidos. Aquí no hay partidos puros, no hay partidos buenos y malos. Es un tema estructural y hay que asumir responsabilidades y hay que buscar soluciones. Yo creo que lo primero que tendríamos que buscar es la autonomía total, autonomía técnica, autonomía de gestión, autonomía financiera de nuestros órganos autónomos. Nadie ha pensado en eso, que se autogobiernen. Bueno, vaya, ni el canal del Congreso, que en esta legislatura le dimos autonomía técnica y de gestión, está ajeno todavía a las decisiones de la Cámara. Hay un consejo de administración, ¿no? una comisión bicameral que sigue influyendo. Sí. Entonces, ni el canal del Congreso hemos soltado en su totalidad. Tenemos que dejar que las instituciones fluyan, que tengan autonomía plena. Por ejemplo, el INE no tiene... El INE tiene consejeros emanados de una decisión política en la Cámara de Diputados. Pero supuestamente por ley tiene esa autonomía técnica, esa autonomía de presupuesto, esa autonomía. Entonces, en realidad, el problema no es si tienen o no tienen la autonomía, porque, digamos, el primer IFE que hubo no tenía el mismo grado de autonomía que tiene el que tiene actualmente en la ley, y sin embargo eran más autónomos, eran personas que tenían mayor autonomía. Que ese IFE tan vanagloriado en la actualidad, yo recuerdo que uno de los consejeros estaba haciendo su labor partidaria para ser secretario de Gobernación, se llama Santiago Krill. Otro de los consejeros estaba haciendo su labor para ser candidato al gobierno del estado de Hidalgo, se llamaba Miguel Ángel Granados, y decían que era purísimo. Yo lo conocí muchísimo. Claro. No era purísimo. Purísima, nada más la purísima Concepción. Así es, aquí no hay purísimos. Mientras más puro te asumas, menos puro eres. Pero lo que yo pregunto es esto, a ver, si la finalidad de los partidos políticos es la búsqueda del poder, ¿por qué le vamos a pedir a quien busca el poder que subrogue sus capacidades en favor de la búsqueda del servicio? Tiene que haber contrapesos. O sea, no puedes dejar en un mismo partido político o grupo en el poder todo, ejecutivo, legislativo, órganos autónomos. Eso es lo que ha pasado en México. Bueno, no ha pasado eso. Pero para que haya verdadera democracia necesitas contrapeso. No lo creo. Claro, pero cuando el contrapeso busca lo mismo que aquello sobre lo cual pesa en sentido contrario, este quiere lo mismo que este. Una cosa, la democracia ha avanzado, que hoy hay organismos que pueden regir esta vida democrática. Hace algunos años, todas las diputaciones las ocupaba un solo partido y ganaba en automático. Y la presidencia también en las gubernaturas. Hoy ha habido alternancia en muchos lugares, hoy están claramente determinados grupos parlamentarios importantes. Es más, ustedes mismos hoy tienen una gran probabilidad de dar una batalla y ganar la propia presidencia. Entonces, a ganar. Puede ser. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico porque todos tienen derecho a pelear lo que corresponde como políticos. Pero quiere decir que la democracia ha avanzado. ¿O van a ganar contra todo y contra todos? No, la democracia ha avanzado y tienen áreas de participación donde, como bien dice Jorge, son ustedes absolutos, como hay otros partidos que no son absolutos en otro lado. El ejercicio del poder permite eso, que no debiera ser, bueno, es parte de lo que estamos debatiendo. Que hay cosas por ajustar, es parte de lo que estamos debatiendo. Que hay cosas por mejorar, estamos debatiendo, pero la democracia ha avanzado. En el sentido de que ahora hay más pluralidad política, de que hay otros órganos que antes no existían. Pero lo que estamos viviendo es finalmente un cinismo cada vez mayor. Tenemos lo de la Casa Blanca. Hay absoluto, es conocido por todos que hay conflicto de intereses, que no se investigó, que está ahí. Y finalmente, ¿qué pasó? Quien denunció, le quitaron su espacio radiofónico. Y quien
regaló la casa, tiene contratos millonarios, multimillonarios con el gobierno federal. Entonces, estamos en una cuestión muy cínica. Yo recuerdo tesoreros de aquí del DF jugando en Las Vegas, y hay casos de todos, pero no se trata de descalificarnos y aventarnos cosas, se trata de construir que el futuro sea mejor, porque estar revisando el pasado para todos aquí lincharnos, creo que no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la gente confíe en nosotros, ¿cómo? Construyendo un futuro mejor y tratando, yo le decía hace rato a Jorge, los partidos tienen a veces por disciplina nuestro voto, y quizá muchos en sus decisiones personales tienen hasta nuestro futuro, en algunos a través de procesos internos de consejeros, en otros a través de procesos internos abiertos, en otros a través de tómbola, como tú quieras, pero nosotros siempre tendremos nuestra voz para expresar lo que sentimos y para mostrar la independencia que tenemos y para construir juntos algo diferente. Bueno, mira, y eso cuando queremos. Y eso cuando queremos, sí, o cuando podemos, porque a veces no puedes ni ejercer tu derecho a la voz. Bueno, a mí me gustaría, ahora que ya vamos a terminar este bloque y entraremos al último, me gustaría un ejercicio quizás un poco fantasioso. A ver, si ustedes que viven en la política pudieran decir, yo conozco a un hombre que podría ser el fiscal nacional, sé que es un abogado, que tal y cual, yo conozco a uno o a dos o a tres, yo no sé si este sea el país de Diógenes, que se pasó la vida buscando a un hombre justo y jamás lo encontró. Vivía dentro de un barril con una linterna y nunca encontró a un justo, nunca. Entonces, podremos encontrar hombres decentes, limpios, dedicados, devotos al cumplimiento de su trabajo, o todo se nos va a contaminar con un señor fiscal que era asesor del PRD antes de que lo nombraran. Entonces, pues tampoco así se podían las cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos al final de todo esto. La juventud ya despertó, Soñamos. pero nos tomamos muy en serio nuestro sueño. El derecho a sonreír es para todos. Necesitamos ser escuchados. La patria también somos nosotros. Luchamos por la felicidad. Nada vale más que la libertad. Hacen falta Más voces, las nuestras. Descubrimos. Soluciones. Primer Parlamento Mexicano de la Juventud, diciembre 2017. Conoce más en parlamentojuvenil.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Bien, pues llegamos al final de este ejercicio, de este análisis, de estas fiscalías que no tienen, algunas no tienen fiscal, otras no tienen ni fiscalía y los plazos ya se han ido extendiendo, pero hay una urgencia hoy de buscar a un señor en un país de 100 y tantos millones de habitantes, un señor que pueda poner investigaciones confiables sobre personas que pudieran haber cometido delitos electorales. ¿Quién, como decía Cricri, y quién es ese señor o esa señora? ¿Quién podrá ser? Bueno, yo creo que no se trata de los nombres, sino creo que sí es un problema del sistema. ¿Cómo ¿no? debe ser ese señor? Pues, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ese señor, Mira, señora. Hace rato aquí en corto tú comentabas algo que me parece importante. Es un compromiso de la sociedad en su conjunto, porque la cuestión de la corrupción, del mal manejo de recursos, de una serie de cuestiones, hay una complicidad. La compra de voto, la compra de candidatos, lo hacen privados. O sea, es una cuestión que tenemos que repensarnos como sociedad en su conjunto. Y por el otro lado, aquí está la propuesta clara en donde quienes queden en esos puestos que haya un consenso, que sean todos los partidos políticos los que palomeen a la persona, porque aquí la cosa es que las mayorías son las que nos llevan a esa situación de... Pero ¿cómo lograr un consenso sin la tentación de la mayoría o del mayoriteo, como ustedes le llaman? El avasallamiento. Exacto. El avasallamiento Lo o el primero que mayoriteo. tendría que haber es La aplanadora, la pues. que platicó hace rato el diputado, un perfil. Una gente con un perfil profesional, probado y comprobado. Pero además con la experiencia donde encontráramos en su ejercicio esa independencia y esa autonomía. Y los debe haber. ¿Por qué? Porque yo jamás me atrevería a decir, jamás,
que todos en una u otra fracción son malos o son buenos. Hay gente que yo respeto muchísimo, Morena, como la propia Araceli, como Juan Romero, como Jorge Triana, como Taboada, como Carlos de la Fuente en el PAN, y en el PRI como Jorge Carlos o como César Camacho. En todos lados hay gente buena y mala. Entonces, en todo este universo que hay de mexicanos, tiene que haber varios perfiles que cumplan el requisito. Lo que tenemos que hacer todos es tener el criterio suficiente para analizarlos y entonces buscar ese consenso del que hablamos. ¿Por qué? Insisto, porque nos podemos sumar a las ideas de cualquiera, más allá de partidos. Brillantes ideas he oído de todos y opiniones igualmente. A mí me parece muy... Yo he revisado desde que iba yo a la escuela, porque así como ustedes me ven, yo fui a la escuela. No se me nota, pero fui a la escuela. Y entonces yo veía que las grandes instituciones históricas, las que han prevalecido, lo han hecho a partir de la verticalidad de sus estructuras. Exacto. Los ejércitos y la iglesia. Sí. Entonces, ¿cuántos católicos hay en el mundo? Miles de millones. ¿Cuántos de esos católicos participan en la elección del Papa? Ninguno. Más que los cardenales. ¿Y quién nombró a los cardenales? El Papa. Sí. Bueno, esa y entonces se encuentran entre los suyos como lo hacen los partidos. Y a la hora de la hora... O las cámaras. Las cámaras, son los cardenales, padres, son los obispos, son los obispos laicos, pues, ¿no? Como ustedes, pues. O como les decían antes, los padres conscriptos, ¿no? Pero no puedes Entonces, comparar. ¿cómo vamos a escoger a la gente? Bueno, a ver, yo creo que aquí de entrada la primera regla debería de ser alejarnos de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Un titular de un órgano autónomo del Estado mexicano, que sea militante de un partido político, exdiputado de un partido político, abogado de un funcionario de partido político, no está calificado. Y también alejarnos de los extremos, ¿no? Que nos arrojan estas posiciones absolutistas de todos son malos, excepto los que piensan como yo. Eso le hace mucho daño a nuestras instituciones porque descalifica de plano y mete en la canasta de los corruptos a todos. Ahora, tenemos aquí una crisis aparte. No pasaría nada y no estaríamos teniendo este debate si no hubiera, como decía la diputada también hace un momento, un desgaste natural del Estado, y hablo del Estado en sentido amplio, por temas de corrupción. No pasaría nada, ni siquiera el término fiscal carnal no lo conoceríamos, ¿no? O pasaría de noche si no hubiera actos de corrupción señalados, velados, porque entonces no habría la tentación de la impunidad. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Pero, diputado, si no hubiera corrupción, no estaríamos creando un sistema nacional anticorrupción. Para empezar. Sería un sistema de evaluación quizá y nada más. Sí. La cuestión es que el problema en sí, el delito existe, está ahí. Podríamos decir que no hay sociedad ideal, eso sucede en todas partes, hay corruptos en todos los países, aún en Europa, los más, los noruegos, todos tienen. Bueno, ahí la cuestión es que aquí en México lo que hay es impunidad. Es caso tras caso, además que sale en todos los periódicos, que está la evidencia, que todo mundo lo ve, no pasa nada. Entonces, ahí sí es un problema del Estado mexicano, pero no del Estado mexicano en sí mismo, sino gobernado por partidos políticos particulares. Esta cosa que decía el compañero del que jugaba en Las Vegas, ese señor inmediatamente fue corrido. Por el otro lado, Eva Cadena inmediatamente fue separada de su puesto. Y aquí los compañeros, los compañeros defienden a los que tienen señalamientos de corrupción. Yo lo mencionaba, entonces, una cosa muy importante, alejarnos de los maniqueísmos. Sí. La gente está harta, en serio está cansada, escúchenlos en la calle, de decir, mi partido es el bueno. Permítame, diputada, una vez que entran a mi partido se purifican y los demás son malos. Permítame, diputada. Perdóname, no estoy diciendo eso. Yo lo único que estoy diciendo es que la gente está harta de eso. ¿Sí? Pero entonces, la gente está harta de esta situación. Sí. La gente está harta de puritanismos, de colgarse pero yo no estoy diciendo esas cosas. Yo estoy diciendo que todos votemos todos los partidos políticos por la persona, el que tenga el mayor número. Eso me incluye a mí y me incluye a usted y a usted. Si todos estuviéramos de acuerdo, sería... Todos estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Pero no es un asunto de partidos, es un asunto estructural del Estado mexicano. Yo veo a
acusaciones veladas de corrupción obscena en la delegación Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Yo no, veo absolut- acusaciones veladas de corrupción en muchos lugares, Bueno, en muchos pero como espacios. lo Puedo hubo, dar un rosario. bueno, el rosario también es se más, los podemos y claro, aventar a porque ustedes, somos porque al todos final de parte del pero Estado por eso mexicano. estamos haciendo Es más, la propuesta diputada, le voy a de dar un que dato. las personas que queden en esos puestos verdaderamente fueran por consenso. Ustedes Así dicen de que verdad. no se No, puede. pero al Entonces, contrario, si no se Al puede- contrario, diputada, yo le dije que se puede. Pero Lo que no no. se puede es que un partido se atribuya la exclusividad de ser bueno y todos los demás ser malos. Bueno, tienen A ver, ¿a qué mucha voy? ¿A qué voy? historia. La que- corrupción no tiene exclusividad para ningún partido. Ha pasado en todos. Y todos absolutamente la condenamos. Y no queremos que haya más impunidad. Yo he puesto para el consenso, ¿eh? Qué mejor que fuera por consenso. Claro. Porque en la medida que sea por consenso vamos a tener confianza en sus actuaciones. Pero Actuaciones convenza que a usted todos nos sus- hacemos. a sus coordinadores y a quienes toman las Bueno, decisiones y- de cómo votamos A ver, en las yo comisiones. puedo hablar por mí, convencer quizá a alguno de mis gentes, yo le pediría que hiciera usted lo mismo con ellos, porque a veces sentimos posiciones muy radicales de uno u otro partido. Ahora- De mí siempre voy a encontrar apertura a platicar los temas. Lo que es notable es que, usted imagínese, aquí los diputados y la diputada no van a decidir nada que tenga que ver con el fiscal. Por supuesto. Ahora, si las personas que no lo van a decidir se trenzan en No, una pero discusión es muy como respetuosa. esta, en la que salen a relucir trapos antiguos de un lado y del otro, ahora imagínese usted cómo va a ser cuando estén tratando de encontrar primero lo que usted llama el perfil, o sea, las características de probidad y de lo que se llamaba antes buena fama pública, de un experto abogado que tenga conocimientos en derecho electoral, y se haga una lista de 4 Claro. o 5 personas, Con experiencia. abogados, y cómo se van a poner a discutir los senadores que son los que van a decidir de todos estos, por cuántos votos a favor y por cuántos en contra. Y ahí es en donde va a ser, y perdón, no me vayan a denunciar en la cosa esta de la discriminación, pero eso va a ser una cena de negros. Eso va a ser, o una olla de grillos, como usted quiera, pero va a ser muy complicado. Y yo le anticipo, con el escepticismo que me dan casi 50 años de ejercicio Y de profesional, conocer profundamente el tema. al que escojan, no será bueno. Estoy seguro. Y hay una cosa que a mí me costó un regaño un día que dije, bueno, si cada uno va a votar en un bloque con su partido, pues ya para qué habemos todos los demás, que voten los 8 o 9 coordinadores. Que y haya ya, 8 diputados. Y nos y se quitemos acabó. los demás. No, si así va. Es por eso que tenemos el derecho a disenso y el derecho a ejercer la opinión y el derecho a... Lo que se estar o no llamaba de el voto acuerdo de conciencia, ¿no? Lo que no tenemos es el Exactamente. derecho a la purificación. Bueno, eso está muy Eso difícil. nadie lo ¿no? tiene, ¿verdad? Pues sí, bueno. Pues ya llegamos al final y estamos un poco descorazonados porque este asunto de del combate a la corrupción y la Fiscalía contra los Delitos Electorales y la desconfianza en los procesos electorales que nos tiene que poner un tribunal, un fiscal, una comisión de vigilancia, que si se pasan de los gastos de la gasto. campaña, que si Que la si no publicidad, inscriben que si la su propaganda, automóvil. que si se la pusieron en el calzón Que a lo un inscriben en boxeador, Morelos. el escudo de un partido, en fin, No los corren. siempre decían, los caminos de Dios son inescrutables y los caminos de la corrupción son inacabables. Gracias. Gracias, muchas Gracias por gracias. su atención. Gracias a ustedes Gracias. por su Gracias. participación. Gracias.